Diputado Darío Martínez, usted encabezó esta denuncia penal que se realizó contra el presidente de la República por el tema de los Panama Papers. Nos gustaría que nos desarrolle un poco cómo fue que se hizo la investigación y cómo se llegó a este punto. Bueno, la denuncia obedece a algo que fue de público conocimiento, el caso Panama Papers, que creo que donde Macri nos puso en el mundo, pero por una mala noticia, y también en función de las declaraciones en principio de Laura Alonso, quien antes de analizar ningún documento lo primero que dijo era que el presidente era inocente, y dado que era un delito concreto y yo como funcionario estoy obligado a hacer la denuncia cuando tomo conocimiento de un delito, fue que decidí ante esta inoperancia de la Oficina Anticorrupción o de quien está al frente, hacer la denuncia, radicar en Comodoro Pi, una denuncia por lavado y evasión. Esto es lo que está investigando el juez, por eso la carátula que puso el mismo juez es Mauricio Macri sobre el 303 del Código Penal, que es lavado de dinero, y luego he ido ampliando la denuncia a medida que hemos ido encontrando documentación que echa por tierra muchas de las versiones del presidente, algunas mentiras importantes. La más conocida o lo más básico, él en su intento de no explicar la pregunta sencilla de que para qué creaba sociedades en guaridas fiscales, él salió a decir que eran sociedades que no habían operado, no habían funcionado. Nosotros le acreditamos al juez, le documentamos, no con interpretaciones nuestras ni con artículos periodísticos, con las actas de la propia empresa, Flex Trading, comprando acciones por más de 9.300.000 en Brasil, y luego hemos ido ampliando porque hemos podido, ahora que está de moda usar, decir la ruta del dinero, hemos podido ir certificando y acreditando la ruta de ese dinero M o dinero de Macri, a dónde fue a parar. Está acreditado en la causa cuál fue el destino de esos fondos, cómo ingresó a través de la guarida fiscal a Brasil y cómo en Brasil la colocaron rápidamente en 20 días en otras 3 sociedades, siempre comprándose y vendiéndose a sí mismo, usando un mecanismo, yo lo he denominado para que se entienda, de masmushkas, que son las muñecas estas que van una dentro de la otra, porque lo que van buscando es esconder el origen de esa sociedad creada en la guarida fiscal. Es dinero negro, que la verdad que el destino nosotros ya lo hemos acreditado, pero el origen es algo que el juez debe preguntárselo al propio presidente, de dónde sacó Flex Trading 9.300.000 para comprar acciones en Brasil. Y ahí el presidente está involucrado por parte de Flex Trading, que es la sociedad creada en Bahamas, como dueño de esa sociedad, pero también está involucrado como la que le vende las acciones. Quien le vende las acciones es SOCMA americana, donde también Mauricio Macri es vicepresidente. Esto en el caso de Flex Trading, que luego siguió funcionando hasta el 2007 en Brasil. Ahora Cajemuya, que es la otra sociedad que aún sigue activa, sigue vigente. Hoy si uno entra en el registro público de Panamá va a estar vigente y activa, sigue figurando Mauricio Macri como vicepresidente. Pero claro, de estas sociedades, los que las generan en las guaridas fiscal, el consejo jurídico es que no realicen actividades en otros países, porque en esos países no hace falta llevar contabilidad, no se presentan balances, no hay asamblea de accionistas, con lo cual mientras no te muevas de ese país es muy difícil que quede un registro. Por eso todos dicen lo mismo, todos contestan no operó, no funcionó, porque es muy difícil encontrar un papel. Lo que pasa que en esta ambición de Mauricio Macri cuando era empresario, bueno, con esa sociedad salió a invertir a otros países más serios, como en este caso Brasil, más serios contablemente, como si hubiese venido a la Argentina, donde sí quedó registro de cada una de estas operaciones. Luego hemos ido ampliando, cuando dijo que lo habíamos denunciado por omisión maliciosa, aportamos las declaraciones juradas, las graves incongruencias que tienen, pero sobre todo para explicarle al juez que esa no era la denuncia que nosotros habíamos hecho. Por supuesto que el juez tiene claro y lo que está investigando es lavado de dinero. Ya tiene elementos suficientes, yo espero que avance esta causa. Lo que sí es cierto que cada exhorto que le hemos pedido, la respuesta de los gobiernos ha sido nula o en blanco. Digo, Bahamas no contestó que no tenía nada, aún con el presidente reconociendo luego que tiene 18 millones de pesos, que primero habían dicho que no tenían, después los reconoció. Brasil no contesta. Yo creo que ahí el gobierno de Temer está protegiendo a un evasor como Macri. Y ojo que a mí, cuando yo fui a hacer la denuncia, no me preocupa el Mauricio Macri presidente en este tema. A mí lo que me preocupa son los miles de Mauricio Macri empresarios que vienen haciendo esto en Argentina y que lo siguen haciendo. Porque después tenemos que discutir leyes como la que estamos en este momento, que tiene que ver con ganancias, y empezamos a ver, bueno, hasta dónde va la presión fiscal. Pero la verdad que a muchos empresarios, a muchos Mauricio Macri, hoy siguen evadiendo, siguen generando sociedades truchas o fantasmas en guaridas fiscales,
con dinero negro, que tienen que explicar ellos el origen, pero todo lo hacen además para evadir y para lavar dinero. No hay otra respuesta, por eso el presidente no la puede dar, y cada vez que habla con respecto a esto, o falta la verdad o dice cosas que no son coherentes. Justamente mencionabas el impuesto a las ganancias, que ha sido un tema clave durante la campaña el año anterior, y ahora inclusive la gente lo sigue comentando, pero hay un proyecto. Contanos un poquito de qué se trata este proyecto. Sí, la verdad que hay muchos proyectos. Mira, yo juré el 1 de marzo como diputado y el 3 de marzo estaba presentando mi proyecto de modificación integral de la ley de ganancias, donde los puntos más visibles es las modificaciones de cuarta categoría, las deducciones. Y la verdad que me sorprendió este Congreso que haya hecho sesiones especiales para discutir derogar ley de medios, blanqueo de capitales, voto electrónico, pagarle caro y malo a los fondos buitres de una lluvia de dólares que nunca llegó. Ahora nunca logramos hacer una sesión para tratar ganancias, que era un reclamo que todo el electorado, el 100% de los argentinos votaron modificaciones en la ley de ganancias. ¿Por qué digo esto? Porque todos los candidatos a presidente, Macri, Scioli, Massa, Stolbizer, Del Caño, todos decían que había que modificar ganancias. Algunos, como el presidente y Massa, decían que directamente ningún trabajador más iba a pagar ganancias. Una mentira de patas muy cortas. Pasa que dice tantas mentiras el presidente que pasa a ser una más. Pero la verdad que fue un eje de campaña. Ahora nunca llegó ese proyecto de que ningún trabajador pague ganancias. El Frente para la Victoria tiene presentado 18 proyectos en esta Cámara. 2 son de mi autoría. Y nosotros lo que planteamos básicamente como cuestiones fundamentales, porque hoy pararse sobre un proyecto hay tantos, menos el del oficialismo, que para nada dice que nadie tiene que pagar ganancias, y también sería hacer demagogia de presentar en un proyecto o plantear eso en un proyecto. Por la realidad es que muchos argentinos van a seguir pagando ganancias. Ahora, tenemos que ajustar las escalas, tenemos que poner una escala más progresiva. En mi proyecto arranco del 2,5% y voy subiendo de una forma más progresiva que la actual, que arranca en el 9%. Tenemos que establecer un índice de actualización. Yo propongo el índice promedio del trabajador estable porque creo que es lo más relacionado, el salario a los ingresos. El Ejecutivo no plantea ningún índice de actualización, con lo cual lo que saquemos este año, el año que viene ya queda desfasado, porque seguramente va a estar por debajo del proceso inflacionario. Planteo la posibilidad de deducir zona desfavorable para la Patagonia, y se crea una injusticia tributaria muy grande, porque ese plus es porque hay un costo de vida mayor. Entonces tenés el mismo poder adquisitivo real, te alcanza para comprarte, para dar un ejemplo, las mismas bolsas de harina de lo que compraría un trabajador acá, pero tributariamente allá caes en una escala más alta y pagás más ganancias. O sea, en la Patagonia el 16% de la gente paga ganancias, no el 11 o 12 como en el país. Y ese 4% no es porque se levanten más temprano o trabajen más horas, es porque justamente hay un costo de vida mayor, hay un plus por zona desfavorable, pero tributariamente eso los castiga porque te termina agarrando una escala. Para nosotros hay que deducir esa zona desfavorable, hay que permitir deducir el alquiler a la persona física que no posee propiedades. Yo lo planteé en mi proyecto y espero que el consenso o lo que termine se dictaminando tome eso, porque si vos sos una persona jurídica podés deducir el alquiler de tu empresa, pero si sos física no. Y el concepto de la ley de ganancias dice: todo gasto necesario para obtener la renta es deducible. Ahora, el trabajador, si no tiene dónde vivir, necesita alquilar. Para mí es un gasto necesario para poder ir a trabajar. También puse en mi proyecto como cosa llamativa la posibilidad de deducir al conviviente. Hoy el Código Civil te trata de la misma manera si estás casado o si estás conviviendo, pero tributariamente si estás casado podés deducir la pareja, y si no estás casado no lo podés deducir. Es casi arcaico, te diría, con un Código Civil nuevo, y sin embargo tributariamente hoy se lo trata así. ¿Qué nos viene del Ejecutivo? Ni siquiera deducir al casado. O sea, la intención del Ejecutivo es no poder deducir ni al conviviente ni al casado. Nosotros entendíamos que había que ampliar, pero bueno, ojalá podamos discutir dentro de algunas coincidencias. Me parece que tomar un proyecto, ni el mío, ni el del Frente para la Victoria, ni el de Massa, que además es un proyecto mediático porque todavía no ingresó y vamos a dictaminar hoy, el del Ejecutivo va en contra de lo que dijimos todos los diputados, porque hoy todos mis pares que están ahí sentados, que yo les vengo reclamando que hay que discutir ganancias, la realidad es que ellos en campaña todos prometieron que iban a hacer esto. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Yo creo que este Congreso no discute la agenda del pueblo, lamentablemente. Nosotros no pudimos sesionar ni por tarifazo, por despidos nos costó un montón, por ganancia no pudimos sesionar, y sin embargo hacemos sesiones por voto electrónico, como si fuese algo que la gente te lo está pidiendo, y no es así. Igual espero
que hoy en la comisión podamos trabajar sobre las coincidencias y bueno, en estos 10 puntos estamos de acuerdo que hay que subir el mínimo no imponible, estamos de acuerdo que hay que tener una escala más progresiva, que hay que tener un índice de actualización, estamos de acuerdo que el juego tiene que pagar ganancias, estamos de acuerdo que el dólar futuro tiene que pagar ganancias, estamos de acuerdo que hay que volver a gravar con retenciones a la minería y a la soja, porque si analizamos de dónde sacar recursos, porque vos cuando tocás la ley de ganancias, vos quitás presión fiscal, o es la intención nuestra, pero esos recursos tienen que ingresar de algún lado. Bueno, el que nos habilita a discutir esto es el presidente, cuando él le saca retenciones al campo y a la minería, muchísimo más de lo que va a recaudar con ganancias, a ese sector no tuvo problema quitarle presión fiscal. Yo lo que digo, bueno, presidente, no, empecemos por los trabajadores, que además eso te va a reactivar el consumo, que es algo que está caído. La verdad que solo después del dictamen de hoy y de la sesión de la semana que viene te podría decir que va a resultar de todo esto, pero hay, repito, una deuda, una palabra empeñada con el pueblo argentino de todas las fuerzas políticas que había y que hay que modificar ganancias. Una de las leyes que se habló este año en el Congreso fue justamente el ver la modificación, llegar al blanqueo para poder conseguir capitales. En el día de ayer, el presidente, mediante un decreto, modificó de alguna manera esta ley como para que sus familiares puedan blanquear, cosa que antes estaba prohibido. ¿Cómo sigue esto entonces? La verdad que en principio ya es un escándalo institucional, ya es un escándalo en cualquier lugar que un funcionario genere una norma para que evadan sus familiares. La verdad que ya eso sería, si uno lo contaría unos meses atrás, unos años atrás, diría no, a ningún político se le puede ocurrir esto. Se le ocurrió ya con el blanqueo, cuestión que específicamente, porque todas las fuerzas políticas, incluido parte del oficialismo, votó, pusimos un artículo específico para prohibir a los familiares directos de los funcionarios, porque nosotros teníamos la sospecha de que todo ese verso de la reparación histórica de los jubilados, que nunca fue, escondía un intento del presidente de ayudar a su entorno familiar en cuanto a esta denuncia de las guaridas fiscales y de las sociedades y de los bienes en negro que tienen afuera. Bueno, logramos en esa ley de blanqueo, que nuestro bloque no la votó, pero sí ese artículo, que salió por unanimidad, poner un artículo que diga que ningún familiar directo puede deducir. Bueno, el presidente ha salido con un martes 13, que la verdad, te repito, es un escándalo, aún para yo me lo imagino a Carrió, que tanto hablaba de la necesidad de ese artículo, que estará pensando en este momento, y a cuántos otros socios del gobierno, porque la verdad que generar una norma, no para el pueblo, sino para tu entorno, no para la sociedad, sino para tu propio papá, para hacerlo zafar, porque además coincide que hace 5 días Franco Macri, que no es Franco, se llama Francisco, fue a la justicia a decir, a hacerse cargo de que todas las sociedades que dan las guardias fiscales eran responsabilidades. Entonces para mí trabajan en tándem. El papá se hace responsable de una causa que ya está acreditada, que han lavado y que han evadido impuestos, y como no tienen salida, el papá se hace cargo y el hijo con un decreto lo hace zafar desde el punto de vista impositivo. O sea, ¿qué va a hacer el papá con esto? ¿Va a blanquear todo lo que tiene? ¿No va a pagar lo que pagaría cualquier vecino que lo encuentran con un bien sin declarar? Porque esto es importante. Cualquier vecino que nos esté viendo, que nos escuche, si lo encuentran con un bien sin declarar, le van a cobrar 35% de ganancias, le van a cobrar 5 años para atrás de bienes personales y le va a caer la ley penal tributaria. Bueno, de todo eso va a zafar papá Franco, porque con este decreto que tiene nombre y apellido, que lo van a aprovechar muchos otros funcionarios, porque no es el único funcionario que tiene sociedades en guarida fiscal o que tiene dinero afuera, lo han confesado varios. Entonces lo van a aprovechar todo, pero está hecho con nombre y apellido, está hecho para que zafe el padre de pagar ese porcentaje, estaríamos hablando de un 45, un 47% de todo lo que tenga afuera. Y sin embargo va a pagar el 10%, no va a ser necesario que lo vuelva a traer al país, porque ese es otro punto débil de la ley de blanqueo que se votó. No había la obligación de repatriar los bienes, con lo cual no vas a reactivar la economía. Por eso ni los dólares llovieron con los fondos buitres, ni las inversiones llegaron, ni los dólares volvieron a entrar al país del blanqueo porque fracasó, porque la realidad es que nadie quiere venir a invertir al país. Y los únicos que se están beneficiando con esto, lamentablemente, son los evasores. ¿Qué vamos a tener con esto? Estamos dando una enseñanza negativa, o sea, evadí, total, después va a venir un presidente amigo de los poderosos y te va a abrir una puerta para que vos no pagues impuestos.